de la liberación. ¿Qué es la liberación? Es el poder de Dios, ¿verdad?, implementado en el ser humano para arrancar, quitar, despojar espíritus del diablo, de Satanás, ¿verdad?, espíritus inmundos que pueden estar en la persona. Por eso aquella persona lo vemos, no avanza, trae situaciones, opresiones, enfermedades, y viene pero arrastrando situaciones tremendas. Una persona puede tener amor, cariño, darte un abrazo, pero tener una voluntad no rendida a Dios. Una persona puede tener debilidades en su cuerpo humano, pero puede tener una voluntad testaruda. Y eso, amado hermano, no deja avanzar a un cristiano. Yo quiero que todos, usted, aunque sea pastor, sea pastora, escúcheme, usted está en un proceso. Yo también estoy en un proceso. El acto que yo tenga el título del pastor, el apóstol, el ministro, no quiere decir que no estamos pasando por situaciones, tentaciones, opresiones, cargas, cosas difíciles, la guerra, tus propias debilidades, situaciones que todo ser humano pasa, pero que con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la búsqueda, a través de rendirle mi voluntad a Dios, ahí va siendo quebrantada mi voluntad. Y cuando alguien, amado hermano, no le permite a Dios que Dios trabaje en su voluntad, cuando una persona, yo lo voy a decir con todo el respeto, porque la voluntad, tanto las emociones y áreas sexuales, los pensamientos necesitan una liberación. Es que el alma, solamente la sanidad del alma, esa es una parte, la sanidad de las emociones, los sentimientos, el corazón, de las heridas, eso es correcto. Pero hay espíritus del diablo, hay demonios que pueden tener demonizada, trastocada, cautiva la voluntad de las personas. Por eso hay mucha gente, amado hermano, que da un círculo y vuelve a caer en lo mismo. Porque hoy Dios viene de parte de Cristo, del Espíritu Santo, a decir, a romper cualquier situación que hubiera en la voluntad. Todas estas áreas son necesarias rendírselas a Dios. Y discúlpenme ustedes, hermano, pastora, pastor, yo también como pastor, ministro, necesito constantemente decir: Espíritu Santo, libera mi voluntad, libera mis emociones, rómpase cualquier cosa que Satanás consciente, inconscientemente ha querido poner en mi persona, de manera que yo pueda estar limpio, libre, también para yo no me deje, ¿verdad?, en una guerra que también llevamos en el espíritu, guerra del alma, guerra del cuerpo, guerra de la voluntad, las emociones, todas estas cosas. Hay mucho más que decir acerca de esto. No permitirle al diablo que me vaya ganando, porque se va a manifestar tu carácter, tu vida. Tu voluntad es tu libre albedrío. Y cuando una persona no comprende eso, el enemigo sabe. Quiero que me ponga mucha atención en esto que voy a decir. Todos los que me ven, escúcheme. El enemigo sabe en las emociones cómo tratar de demonizar a una persona. En los sentimientos puede herirlo, lastimarlo, para estarle recordándote eventos trágicos que te lastimaron y que ahora te los trae a la memoria y te duelen. Él es especialista en recordar eventos traumáticos, golpes que te pasaron, discúlpeme lo que le voy a decir con respeto, caricias sexuales, violaciones, cosas que tú deseas, que fue en contra de tu voluntad y que a la persona la hirieron, la lastimaron. El diablo sabe cómo trastocar, herir, conoce. Por eso la liberación de la voluntad, de las emociones, todo son áreas que le pertenecen a nuestro ser, y que Dios en estas enseñanzas quiere limpiarnos, liberar, romper ataduras. Cuando un servidor y nosotros, en el poder de Cristo, por la fe en el Espíritu Santo, nos paramos y decimos: Espíritu Santo, párate delante de mí, dentro de mí, sobre mí, libera mi voluntad, libera mis emociones, arranca, Señor. Si tú ves ángeles de Cristo que están a favor de la iglesia, alguien que me escuche, por favor, comiencen a liberarme de toda cautividad espiritual que posiblemente tú no lo ves, pero que ahí está. Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, un hijo de Dios, siempre tiene una guerra constante para no ser otra vez llevado cautivo en sus pensamientos, en sus emociones, en todo lo que es la persona. ¿Cuántos están aquí conmigo y me escuchan? Pues mucha gente decae, se debilita. Tu voluntad tiene que ser rendida al Espíritu Santo. Porque cuando usted le permite: Señor, te rindo mi voluntad. He escuchado muchas predicaciones acerca de sanidad del alma, y es glorioso porque eso vino Dios. Pero cuando hay áreas ya demonizadas del ser humano, áreas ya tomadas por espíritus del diablo,
¿puede un espíritu de Satanás tener la voluntad de un ser humano aunque ya sea cristiano? Sí. Puede estar demonizada, influenciada en la voluntad la persona por algún demonio, un espíritu del mal. Sí puede. Pero hoy está Cristo, el Espíritu. Dios te trajo aquí para que sea usted libre. Y le vas a decir: Padre, yo te rindo mi voluntad. Ahora comprendo que hay áreas de mi vida, emociones, sentimientos, los sentidos, pensamientos, todas estas cosas están en nosotros. Y el enemigo va a querer atacar una por una. El diablo se la sabe y va a querer de alguna manera tratar, estorbar, oprimir, demonizar, castigar, tratar de que tú no avances. Pero cuando nosotros, que una de las armas más gloriosas que tiene un hijo de Dios es tener conocimiento y revelación. Cuando te vuelves así, amado, claro que también nos pide más, nos va a exigir más. Pero cuando ya hay un conocimiento, ya no te ataca el diablo por atacar, ya te sabes parar firme. ¿Cuántos me atacan? Y aunque el diablo intente, no te puede, porque tu voluntad es rendida, es entregada al poder de Cristo y el Espíritu Santo de Dios. Dios es un caballero, te persuade, te invita, te ofrece, te hace una invitación a que tú formes parte de Él, del proceso que va haciendo en cada uno de los hombres y de las mujeres que son de Dios. La gente también, el diablo, escúcheme bien, también te ofrece, pero él no es un caballero. Él te tienta y él te empuja, te avienta a que tú caigas en hacer cosas, que tomes decisiones terribles que posteriormente van a traer un problema a tu vida. ¿Me está escuchando? El diablo tienta, el diablo seduce, el diablo hace sentir como que todo está muy bien. El diablo también trata, pero él no es un caballero. Dios, cuando le hace la invitación a Abraham, le dice: salte de tu tierra, te hago una invitación a que vengas, a que camines conmigo, a que me conozcas y haga la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tengo planes contigo. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Es el que te está trayendo ahorita aquí a ti, para que tú le rindas también su voluntad. Él es un caballero. Él está haciendo invitación ahorita, alguien que me escuche. Dios está invitando, pero Él es un caballero hermoso que te está diciendo: si tú decides y caminas, tú siempre vas a ver en la Biblia un sí condicional. Las bendiciones para tu vida, las promesas, todo está. Si obedeces, hay un sí condicional. Diga conmigo: hay un sí condicional. ¿Qué es la voluntad de una persona? La voluntad es la habilidad dada al hombre para poder escoger, predestinar y preprogramar la mente y el corazón para una decisión. Cuando hablamos del alma, es la parte del hombre que se relaciona con otros seres humanos. El hombre es consciente de sí mismo a través del alma. El alma se compone de la mente, intelecto, emociones, sentimientos y la voluntad. El alma es parte de la dimensión tanto psicológica como espiritual. Las emociones, por ejemplo, sienten, la mente piensa, la voluntad decide. Los tres componentes del alma son la voluntad, la mente, las emociones. Vamos ahorita a analizar la voluntad. La voluntad, definida como la facultad de decidir, ordenar la propia conducta, determinación, intención, ánimo o resolución de hacer algo. También se define como libre albedrío. El libre albedrío es entendido como elegir y tomar sus propias decisiones. Es la libertad para hacer el bien o el mal, y esto tiene sus implicaciones éticas y morales, pues el individuo actúa según su libre albedrío. Es también responsable de sus acciones, tanto si cuentan como aciertos o como desaciertos. Según la Biblia, la palabra de Dios le dijo al hombre, Dios le dio la facultad de obrar según desee, independientemente de sus acciones son buenas o sean malas, haciendo lo correcto de acuerdo a la ley de Dios, o lo incorrecto, que significa desviarse de Dios. Encontramos en la palabra de Dios tomar decisiones a servir a Dios. Por ejemplo, hay una parte, quiero que la busque usted en el libro de Josué, capítulo 4, versículo 15. Ahí se ve propiamente una decisión
ahí se ve propiamente la voluntad, ¿verdad?, de alguien donde, a pesar de que el ser humano tiene pasiones, sentimientos, cosas carnales que le impulsan a hacer lo incorrecto delante de Dios, es más fuerte la voluntad de un hombre y de una mujer de Dios que han entregado su voluntad al Dios de la gloria. ¿Me está entendiendo? Te voy a decir por qué. Porque las pasiones, el pecado, lo que es en contra de Dios, precisamente si nosotros seguimos con esa actitud en las pasiones desordenadas, en el pecado, en la codicia, en la avaricia, en la venganza, en el odio, el resentimiento, adulterio, pornografía, masturbación, todas estas cosas que son de la carne, constantemente las manda a la mente las imagina y las manda a las emociones la mandan a la voluntad, y ahí es donde está la situación donde tú vas a decidir. Si tu voluntad dice, yo puedo tener ese pensamiento de tentación del diablo, pero mi voluntad dice no. Eso fue exactamente lo que estaba pasando cuando a Josué estaba a punto de morir, y una vez que él ya iba a entregar, ¿verdad?, cuentas a Dios, el pueblo, su familia, él comenzó a decir estas palabras. Entonces, en la palabra de Dios dice: si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Bien, la definición en el diccionario Strong H5000, ¿verdad?, 68, ya me voy a meter en original. La palabra nadab significa raíz primaria, impeler, impulsar. De aquí ofrece como voluntario, como soldado, representar espontáneamente, contribuir, dar espontáneamente, espontáneo, querer, voluntad, voluntariamente, voluntario. Otra de las palabras también es la palabra selemá, que significa la forma prolongada, determinación propiamente, la cosa activamente, elección alternativa, específicamente un propósito, decreto, abstractamente voluntad, o pasivamente indicación, querer, voluntad, agradar. Eso es para definir en una forma etimológica la palabra voluntad. Tipos de voluntades de acuerdo al contenido: a la voluntad física, voluntad psicológica, voluntad social, voluntad espiritual. Solamente le voy a dar estas 4 para poder tener un esquema un poquito más amplificado. Número 1, vamos primero a la voluntad física. Está directamente relacionada con la estética facial y corporal. Número 2, voluntad psicológica. Es el hecho que una persona se logra encontrar en sí mismo y llegarse a sentir excelente en su interior. Este tipo de voluntad es la que llega a crear la puerta de la felicidad. Voluntad social. Con este tipo de voluntad el individuo logra desarrollar ciertas habilidades para comunicarse con las demás personas, venciendo por completo la timidez. Esta es la voluntad social. Voluntad espiritual es el tipo de voluntad que siempre persigue los valores tanto naturales como los sobrenaturales. Si una persona no toma decisiones, no hay acciones. Ahí es donde vamos a centrar este tema. Fíjese bien, el poder de Dios está en su voluntad. La voluntad de Dios ya fue predeterminada para todos nosotros, y por esta razón el poder del hombre, la fuerza y la autoridad del hombre está en su voluntad. La voluntad del hombre es la fortaleza de su carácter. Así como en Dios, el Señor Dios dice: esta es mi voluntad, el ser humano también tiene una voluntad. La voluntad de Dios es la Biblia, la palabra de Dios, los mandamientos. ¿Quiere usted conocer a Dios, su voluntad? Lea la escritura, memorízala, apúntala, desprograma el viejo hombre que no quiere. Número 1, hablando de la voluntad de Dios, es conocer a Dios por medio de su palabra, sus mandamientos. Mishbot en el hebreo son sus mandamientos, para que usted lo pueda conocer. Los mandamientos de Dios, lo que está escrito en la palabra, es la voluntad de Dios. 2,
Tenemos la voluntad que es perfecta. Cuando un hombre le ha rendido su voluntad a Dios, cuando un ser humano le dice: Padre, me ha costado, pero mi voluntad es medio terca, testaruda, Padre, pero sabes que el proceso que he aceptado me ha quebrantado la voluntad, la servís de tal manera que mi voluntad yo se la estoy rindiendo a Dios todos los días. ¿Cuántos me están entendiendo? Y cuando uno le rinde la voluntad a Dios, esa voluntad de Romanos capítulo 12, no te conformes a este siglo, sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Cuando una persona regenera sus pensamientos, imagínate ya cristiano, hermano, y con pensamientos de matar a alguien. Ya cristiano levantando las manos, Señor, escuchando la Biblia, la palabra, y con adulterio, fornicación, escenas sexuales horrendas. Ese lenguaje interno del pensamiento y la imaginación, las fantasías, señoras y señores, Dios lo conoce. Y cuando nosotros le permitimos a Dios rendir nuestra voluntad, vamos haciendo en un proceso, luchando que esos pensamientos ya, Señor Dios, ya no voy a estar siguiendo pensando en eso. El diablo te lo pone como en charola de plata, pensamientos terribles. Tú tienes que luchar contra ellos. Sigo adelante. La voluntad de Dios perfecta es cuando el ser humano, ¿verdad?, está haciendo todo lo que es conforme a la voluntad de Dios. Es la voluntad perfecta. 3, la voluntad permisiva. Esa voluntad permisiva muchas veces Dios la llega a permitir. No es su entera voluntad, pero la permite. Por ejemplo, que alguien, ¿verdad?, tenga que caminar, se cayó en el hoyo. ¿Por qué permitiste que me cayera en el hoyo? Es que ya te había dicho que ese no es el camino, pero tú sigues, y yo permití que te fueras al hoyo para darte la mano y volverte a sacar y enseñarte que mi voluntad es mejor que la tuya. Dios permite que ahorita el enemigo está suelto, y hay muchas preguntas, amado hermano, que mucha gente a veces no puede contestar. ¿Por qué Dios no amarra el diablo y ya que nos deje vivir en paz? ¿Por qué esas guerras? ¿Por qué el cambio climatológico? ¿Por qué todas ese tipo de situaciones que están viniendo? ¿Y por qué Dios lo está permitiendo? Dios permite, no es su voluntad, pero lo está permitiendo para que a través de esas pruebas, circunstancias, el cristiano, nosotros como hijos de Dios, valoremos, nos demos cuenta cuál es su voluntad. 2, permite porque Dios a todos los seres humanos nos da libre albedrío, libre voluntad de escoger. Por ejemplo, el ser humano matar, robar, destruir, violar y hacer todo ese tipo de cosas, eso es su voluntad. No está luchando, guerreando. Por eso un cristiano es diferente, porque el verdadero cristiano, hijo de Dios, es lo que hace la diferencia. Levante su mano derecha conmigo, diga: la diferencia la hace un hijo de Dios que está guerreando, luchando, batallando para no ser arrastrado por la corriente de este mundo. A diferencia que no es hijo de Dios, no está batallando, sigue siendo arrastrado por la corriente de este mundo. El poder de Dios está en su voluntad, y la voluntad de Dios ya fue predeterminada para todos nosotros, y por esta razón el poder del hombre, la fuerza de la autoridad del hombre está en su voluntad. La voluntad del hombre es la fortaleza de su carácter. Diga conmigo eso: la voluntad del hombre es la determinación de su carácter. A través de la voluntad escogemos, tomamos decisiones. El poder escoger es algo con lo que nosotros como hombres vivimos. Usted tiene la voluntad de escoger. Ahorita tu voluntad está puesta en acción. Tú escoges, por ejemplo, estás sentado, hija, estás sentada, estás oyendo la palabra, estás escuchando la enseñanza. Tu voluntad está siendo confrontada de parte de Dios. Alguien que me entienda, el Espíritu trabaja, el Espíritu Santo te redarguye, te hace la invitación: mira, estos son los mandamientos de mi Padre, mira, esto es lo que Dios tiene para ti. Y por otro lado está la voluntad humana, que es de la carne, las emociones, los sentimientos, que tiene que ver con lo carnal, con la ser seducidos por el robo, por la lujuria, por el adulterio, por todas las cosas. Entonces tu voluntad ahorita está puesta en acción, y tú tienes que tener determinación.
quién va ganando la pelea es a quien le rinda la voluntad. Le voy a poner un ejemplo de un día, se lo escuché al doctor Josué Irión, ¿verdad? Él cuenta el testimonio de un pastor que pasaba 8 horas para ir al río de Brasil. ¿Cuál es el Amazonas, verdad? Cuenta esto, que él conoció a un indio, un indígena de los que no hablan español ni portugués, y él era un misionero, le llevó la palabra de Dios. Aquel indígena junto con la tribu, su esposa, sus hijos, todos los que estaban con él, porque ellos así son, les da el mensaje de Jesucristo, les da la palabra, comienza a orar en el Espíritu. Ellos aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, y el líder, que es el hombre, él tiene que volver a dejar, porque tiene que remar otra vez este misionero 8 horas para llegar otra vez a la ciudad, y de ahí de la ciudad otras 4, otras 3 para poder estar en el lugar donde él vive, donde él radica. Solamente le dice el hombre misionero, le dice al hombre que no entiende: lo único que tú sabes es que eres un pecador y que Dios tuvo misericordia de ti. Las lágrimas de aquel indígena corren por sus mejillas por la obra que Dios está haciendo en ese hombre. Cuando regresa a los 8 días, lo alumbra, ¿verdad?, con un foco desde lejos, como diciendo: ahí viene otra vez el misionero, el que me va a dar alimento de la palabra espiritual. Lo reciben con raíces, con alimentos, con las cosas que ellos comen, con la caza, cazan monos, cazan diferentes animales para sobrevivir. Y cuando llega, le pregunta: ¿quién es el que va ganando la batalla en ti? El indígena trata de explicarle: hay 2 tigres que me están viendo, uno es negro y el otro es blanco. Y dice: ¿quién gana la batalla? Aquel que le doy yo más vida y más alimento. Al que le das más comida, si le da más al sexo, al adulterio, él va a ganar la batalla. La va a los pensamientos que la persona, a lo que le rindas tu voluntad, eso es lo que va a ir ganando. Pero si usted se crucifica con Cristo, y esto no lo quiero, y esto no, esa es la determinación. Hace 8 días hablamos acerca de que nosotros estamos por convicciones, no por emociones, y tus convicciones me hacen tener una voluntad firme. ¿Sabes qué? Yo no voy a permitir cosas sexuales, se me contaminan con mi padre. Alguien que me entienda, esa voluntad está siendo limpiada, está siendo procesada. Si seguimos con cosas, no podemos estar como en una forma ignorante. Es que yo no lo sabía, porque como el indígena lo sabía, ¿no, corazón? Hemos oído ese testimonio, como el indígena de allá del Maracaná, de Brasil, de esos lugares del Amazonas, terrible, no sabe ni hablar. Pero cómo se comunica el misionero con él. ¿Quién va ganando la batalla? Al que le doy más de comer, al que le rindo más mi voluntad, ese es el que se va coronando. El ser humano lo sabe por medio de la conciencia y la voluntad, las emociones. El día que Dios nos juzgue y nos llame a cuentas, Dios va a parar a ese indígena. Tráiganlo directamente. Te van a traer ese indígena, muchacho de casa de rehabilitación, y te lo van a poner al lado. Y te va a decir: mira, él no sabía hablar ni escribir, pero aquí adentro él decidió rendirme su voluntad. No va a haber pretexto en aquel día. En aquel día tú vas a ser confrontado por lo que hay adentro, por medio de aquel varón. Hechos capítulo 17, ¿te acuerdas? Que van a ser exhibidos todos los pensamientos por medio de aquel varón, el cual Dios el Padre lo puso en sacrificio. Su nombre es Cristo Jesús, el cual en aquel día van a ser exhibidos las miradas, pensamientos, la imaginación. Todas esas cosas van a ser puestas delante de aquel que todo lo ve y que todos los... Imagínate que te pongan al indígena y que te diga: me obedeció más, no sabía leer. Y tú acá bien nice con tu celular y bien con tu iPhone y bien contaminadote. Imagínate qué tremendo. ¿Cómo va a ser el juicio? Yo aquí un día les di una enseñanza del gran juicio, del gran trono blanco. No es lo mismo el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para recompensas, acciones, premios, circunstancias. Las obras de cada uno van a ser probadas: madera, heno, hojarasca, oro, plata, piedras preciosas. Tus obras van a ser probadas por medio de eso, que es la voluntad, lo que está dentro de ti, delante de aquel que conoce todas las cosas, que es Dios. Pero también hay un juicio, ese no es para los hijos de Dios. Ese juicio terrible, terrorífico de Mateo 25, lo que es Apocalipsis capítulo 20 y 21, nos habla acerca del juicio del gran trono blanco. Y fueron abiertos los libros, y otro libro, que es el libro de la vida. Ahí van a estar las acciones tuyas. Los niños que fueron abortados van a estar ahí y le van a decir: mira, él me abortó, ella me abortó, ella me mató.
dale de beber de la misma copa. Hermano, yo me callo. Eso es terrible. Y va a haber una como televisión donde se van a estar pasando. Mira lo que estabas haciendo ahí. Mira lo que estabas pensando. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Por eso ahorita el perdón y en la sangre, Señor, perdona para que mis pecados allá no sean exhibidos. Mejor nos limpiamos, rendimos nuestra voluntad al Dios de la gloria en la sangre preciosa de Jesús. Dios le dio al hombre una voluntad libre. Esto es el libre albedrío, la potestad, la voluntad, la autoridad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Pero cuando venimos a Cristo, Dios anhela que nosotros debemos rendirnos, sujetarnos esa voluntad libremente a Él. Hace rato yo le dije que Satanás obliga a las personas, lo empuja, lo seduce a que caiga en esas malas acciones, tentaciones, corrupciones, pecado, malas decisiones, y eso va a traer consecuencias. Por otro lado, Dios es un caballero que me hace la invitación, que me dice: yo te invito a que camines, pero Él anhela, yo te hago una invitación aquí, soy el que te estoy hablando, a que tú me conozcas a través del Espíritu. Vas a orar, yo te voy a responder, voy a estar contigo, vas a tener mi voluntad, que es la Biblia, mi bendita palabra te va a enseñar lo que yo quiero. Pero dice el Señor: yo te dejo que tú escojas, yo te hago la invitación, pero tú sabes si le rindes tu voluntad a Él o no. Él te hace la invitación. Él es un caballero, a diferencia del diablo. Entonces, cuando la persona escoge, Dios, ¿verdad?, le comienza a trabajar con él. Cuando la persona decide, pero le voy a decir algo, esto tiene que ver con algo glorioso, con algo profundo, en lo más profundo de nuestro interior. Le explico con todo respeto. Hay personas que pueden estar ahorita oyéndonos diciendo: bueno, yo es que sí creo en Dios, bueno, es que yo sí amo a Diosito, es que yo sí quiero con Él, pero realmente sus acciones, su voluntad todavía no está entregada a Él, porque la voluntad va a ir siendo quebrantada, la voluntad va a ir siendo llevada, la voluntad va a ir siendo rendida a Dios a la medida que yo le permito que Él trabaje conmigo, a la medida que lucho por lo malo, lo corro, lo reprendo, echo fuera todo ese espíritu de pensamiento, toda idea sucia, y le voy rindiendo mi voluntad. ¿Quién me está entendiendo? Le voy rindiendo hasta que Dios llega a usar, tomar, bendecir, levantar a un hombre, una mujer, porque ya no es la voluntad tuya, sino es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios te viene a decir ahorita. Ya tu voluntad ya no siga, porque Dios te puede preguntar: ¿cómo te ha ido con la voluntad que has tenido en las decisiones que has tomado? Mal, Señor. ¿Qué espera? Te rindo mi voluntad. ¿Cuánto le rinden su voluntad al Rey? No nos ha ido muy bien fresca mañana, ¿verdad que no? Entonces Dios dice: por esas malas decisiones yo te estoy invitando que ahora tú me permitas, ríndeme tu voluntad. Pero si no lo hago, vas a seguir con las acciones del pasado. Si no aprendemos del pasado, de esas cosas las vamos a seguir haciendo. Hay quien dijo una frase, que una mentira que un ser humano pecaminosa la repite 50 años, la vas a aceptar como una verdad. ¿Sí o no? Si seguimos repitiendo esa mentira 10 años con la misma mujer, el mismo problema, y no entiendo, divorciado, enojado, ahorcado, peleado, regañado y hasta trastornado. ¿No es cierto, hermano? Y no he entendido, no le he dejado: Padre, ya escogí mi voluntad anteriormente, me ha enseñado, todo mi pasado está con situaciones ahora terribles, ahora vengo a ti, te rindo mi voluntad, yo espero en ti. Señor, te rindo mi voluntad, mi libre albedrío, tómalo, sé quitando de mí esa testarudez. La voluntad del ser humano, hermano, hay un predicador que, mire, yo lo digo con todo respeto, sin faltar, es como un asno, como un burro testarudo, no quiere rendir, le está haciendo la invitación Dios y no quiere, sigue como aquel niño que le está diciendo a la mamá: no meta la mano al comal porque hay fuego, hay lumbre. Y el niño, ¿qué hace? Así es la voluntad humana. Pero la voluntad del hombre no es libre en tanto está influenciada, contaminada por los diseños y los conceptos del mundo. Miren la imagen que pusimos ahí para que nos demos cuenta cómo puede estar cautivo ahí. Mire, la voluntad del hombre no es libre en tanto en cuanto está influenciada, contaminada por los diseños, conceptos del mundo,
por lo cual la palabra de Dios declara, 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser debe ser rendido a Dios. Para que nuestra voluntad sea libre, tiene que ser santificada. Wow, aquí ya me está dando Dios buenas noticias. Para que nuestra voluntad sea libre, tiene que ser santificada, purificada, transformada, restaurada por el Dios de la Biblia, el Dios de la gloria. Nuestra vida se rige por medio de nuestra libre voluntad, libre albedrío. La voluntad es la que abre o cierra, es la que permite o no permite entrar cosas a nuestro corazón, es la que nos ayuda a tomar decisiones dentro de la familia y su formación, es la que nos ayuda a administrar cada área de nuestras vidas, es la que determina si seguimos o no a Dios. Hijo, hija, es tu voluntad la que determina las cosas. Tu voluntad también te dice una cosa aquí en la iglesia: duérmete. Y la voluntad de Dios dice: estate atento con la predicación de la palabra. Ya me entendió, usted decide. Y por esta razón el diablo siempre estará detrás de nuestra voluntad. Siempre va a tratar de tomar tu voluntad. Quiero que seas guerrero, y guerrero le dice: no, yo no te lo voy a permitir. No le hace que por dentro me esté deshaciendo, pero yo quiero obedecerle a mi Padre, al Rey de la Gloria. El diablo siempre buscará la forma de influenciar nuestra libre voluntad, libre albedrío. A través de la influencia, el diablo obliga, empuja a las personas a tomar malas decisiones personales, familiares, dentro del hogar, en el trabajo, en la economía, en la casa, etcétera. El Espíritu Santo de Dios no obliga, no empuja. El Espíritu Santo de Dios dirige, aconseja. El Señor es un caballero amable. El diablo siempre intentará dominar la voluntad del hombre a través de la influencia. En la voluntad está la fuerza de tu carácter. Cuando la voluntad es tomada por Cristo, el Espíritu Santo, esa es la fuerza que usted tiene. La determinación, la fuerza, el valor, la voluntad es lo que tú decides, amado hermano. Si rindes tu voluntad a Dios para seguir haciendo lo que Dios quiere, o le rindes tu voluntad al otro para seguir haciendo lo que el enemigo y la carne, los placeres quieren. Un hombre sin fuerza de su carácter es un hombre sin voluntad. Un hombre sin voluntad es un hombre totalmente influenciable. Eso sucede con mucho hombre cuando, ¿verdad?, no quieren tomar el sacerdocio de la casa como cabeza. Deja que la esposa es la que decida, deja que la esposa es la que lleve a los niños a la iglesia. Ella es la que va a la iglesia, el hombre no quiere. Esa voluntad pasiva, escúchame, tarde que temprano va a traer un juicio, una disciplina. La voluntad humana se define en lo que el hombre siente, quiere, piensa, desea. Mientras que el hombre decida hacer su propia voluntad, las decisiones que el hombre tome siempre tendrán resultados fatales. Pero cuando el hombre entrega la voluntad a Dios, el hombre sentirá como Dios, pensará como Dios piensa, como Dios desearía que se hiciera, como Dios, tomando siempre decisiones del Espíritu y no de la carne, que manifestarán resultados conforme a la voluntad de Dios. Deje que hoy Dios tome su voluntad. Hable con Dios, dígale: Padre, libera mi voluntad. Si mi voluntad fuere trastocada, influenciada o tomada por un demonio, hermano, con todo respeto se lo quiero decir, esto le va a traer consecuencias tremendas. No permita. Yo le invito de parte de Dios, número uno, que usted sea sincero con Dios. Pidamos perdón a Dios por malas influencias en nuestra voluntad. Número dos, una vez arrepentido, le digamos: Señor, yo te rindo mi voluntad. Tres, Señor, libera mi voluntad. 4, yo permito que tú trabajes en mi voluntad, para que una vez que tú le rindas la voluntad tuya a Dios, ya no va a ser tu voluntad sino la de Él. El diablo, las tentaciones, peléate, golpea. Mírate, ella te hizo, mira, él te dijo, él te golpeó. Y las armas que Dios te dio no son de la carne.
Son armas que Dios te da poderoso para que le rindas tu voluntad y le digas: sabes que yo no me voy a vengar. La voluntad de Dios es un lugar de reposo. Ay, hermano, esto es glorioso de parte de Dios. Cuando tú rindes tu voluntad a Dios, hay seguridad. Ya no eres tú, sino la voluntad del Padre. Mire, póngale la mano y diga estas palabras conmigo: no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios es un reposo que te da descanso. Una persona que no está en la voluntad de Dios, hermano, parece un león enjaulado. Cuando no está en la voluntad de Dios, no tiene descanso. Come, bebe y haga lo que haga, no lo disfruta porque no está en la voluntad de Dios. Alguien que me entienda lo que le estoy diciendo. Cuando una persona le rinde la voluntad de Dios, vas a ser feliz, en pocas palabras. Mientras no se la rinda, todo el tiempo va a andar de celoso, celosa, envidioso, desconfiado. Tiene competencia. Ve a otros que van creciendo, que van avanzando. No le ha entregado su voluntad, no le ha sido revelado que no puede estar usted con competencia con otra persona, amado hermano. Por eso siente esos impulsos de celos. Por eso vienen los celos, las envidias. No tiene descanso. El descanso lo da Dios cuando tú le das la voluntad. Hermano, si Dios me acrecente, nos bendice más, bendito va a ser por Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero no estoy compitiendo, no estoy anhelando la mujer del prójimo, el marido de ella es mejor que mi. Ahí está la hermana con esa voluntad, con esos malos deseos, malos pensamientos, influenciada o tomada, comparando a su esposo. Ese chaparrito, peloncito, guapo es tu esposo y es para toda la vida. Deja que Dios haga tu voluntad. Lo mismo, esa hermana hermosa, bonita, es la que Dios te puso para toda la vida. Tienes que tener convicciones. ¿Quién me está entendiendo? Cuando una persona no le da su voluntad a Dios, la persona se vuelve desobediente. Y como pecado de adivinación es ser rebelde. Cuando ve que yo predico mejor que el apóstol, yo le gano. ¿Por qué espíritu está siendo influenciado? Es el espíritu de la rebelión. Escúchame. La rebeldía, la testarudez va acompañada con otros demonios que toman la voluntad del hombre. La voluntad de Dios es un lugar de refugio y protección. Es un lugar de bendición y provisión. Es un lugar de paz y de gozo. Ay, hermano, yo no sé quién no quiere, solo un loco no quiere esto. La voluntad de Dios es un lugar de paternidad y de cobertura. Es el mejor lugar para estar en el centro de la voluntad de Dios. Levante sus manos al cielo y diga: Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, Señor. No había entendido la importancia de rendirte mi voluntad a ti. Hoy te rindo mi voluntad. Padre, puedes tomar mi voluntad, porque yo comprendo que al rendirte mi voluntad, tu voluntad será en mí. Y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Voy a tener reposo, voy a tener lugar de descanso, lugar de refugio y de protección. Señor, te rindo mi voluntad. Es un lugar de bendición y de provisión. La voluntad de Dios es un lugar de paz, de gozo. La voluntad de Dios es un lugar de paternidad, de cobertura. La voluntad de mi Padre es el mejor lugar para estar en el centro de la voluntad de Dios. Mira lo que Dios tiene para los que le rinden su voluntad, hermano. Cuando un hombre toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, el hombre se encontrará en lugar donde no hay reposo ni descanso. Ándale, tomar fuera de la voluntad no tiene descanso ni reposo. Por eso se avienta sus tacos de carnitas y no se siente satisfecho. Por eso come lo que come, no, porque no está en la voluntad de Dios. Nunca un ser humano, escúcheme bien, que esté fuera de la voluntad de Dios, hijo, nunca va a poder vivir, sobrevivir y ser feliz en la vida. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Cuando un hombre toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, el hombre se encuentra en lugar donde no hay reposo ni descanso, no habrá refugio ni protección, no habrá bendición ni habrá provisión, no habrá paz ni gozo, mucho menos paternidad ni cobertura. Cuando un hombre no rinde la voluntad a Dios, está expuesto a tomar decisiones en la carne. Decisiones que podrían no ser propias, decisiones que podrían ser influenciadas, decisiones que nos apartan el centro de la voluntad de Dios, decisiones que podrían tener graves consecuencias sobre nuestras vidas, como rebelión. Fíjese bien lo que sucede
Cuando una persona no le rinde la voluntad de Dios, luego comienza de rebelde. Hermano, le voy a decir una cosa con mucho respeto. Yo conozco gente que ha venido a la casa de Dios, que Dios los ha sanado, les ha dado palabra, les da liberación, los recibe con cariño. No le rinde la voluntad porque trae cosa oculta, pecado. Se deleita y Dios dice: hey, eso no me agrada, y la persona lo esconde. Al rato la persona se vuelve enojada, rebelde contra el pastor. Oye, pero ¿qué te hizo el pastor, el apóstol? No sé, pero ahora hasta me cae mal. ¿Qué cree que está teniendo ese hombre? ¿Qué cree que está teniendo esa mujer? Ya trae un espíritu malo en la voluntad. Tú eres el responsable, amigo. ¿Por qué no cuidaste ese amor de paternidad entre tus padres espirituales? No cuidaste ese amor de tu Padre Celestial contigo. En lugar de estar batallando: Señor, no voy a permitir, me está rindiendo cosas buenas, Dios me está dando cosas agradables, Dios me está dando el perdón de mis pecados, una vida eterna, me está levantando, está haciendo algo glorioso en su vida. Voy a guardarme esto hasta que Cristo venga por mi alma en el arrebatamiento, cuando Dios me llame a cuenta. O la persona comienza a estar todavía con sus cosas escondidas, trae prejuicios, se da concesiones. Yo no veo tan malo esto, y empieza con su cosa. Al rato el demonio le dice: bueno, el diablo, si está ahí al lado, le va a dar unos aplausos, le va a decir: bravo. Hay demonios, hay cosas que están atrás cuando una persona no rinde la voluntad. Se lo voy a mostrar con Romanos capítulo 13, cuando le dice: sométase todas las personas a las autoridades de parte de Dios, porque no hay autoridad que no haya sido establecida de parte de Dios. Las leyes que hay por Dios han sido establecidas, de modo de que se opone a lo establecido por Dios, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, llámese en el hogar el papá, la mamá, de modo el maestro de la escuela, las autoridades, de modo de quien se opone, se resiste, acarrea condenación, acarrea juicio. Hermano, quiero que me vea, por favor. Yo lo voy a decir: gente que es rebelde se muere antes de tiempo. Vive Dios que se lo estoy diciendo con cariño, con respeto y con amor. La persona que es testaruda le viene, hermano, una consecuencia, porque la rebeldía acarrea condenación. Hermano, está en la Biblia. Tenemos a Sansón, tenemos a Saúl. Abraham hizo lo correcto. Moisés, Caleb, Samuel, David, Elías, Daniel y el apóstol Pablo. ¿Por qué fueron? Hasta la fecha lo recordamos. Su voluntad se la rindieron a Dios. Pero gente que Dios los llama y resisten a la autoridad de Dios, a lo establecido por Dios, no lo digo yo, lo dice la Biblia, acarrean juicio, acarrean condenación. Y usted es el que le dice al Dios de la gloria: Padre, puedes tomar mi voluntad, papito precioso. Tú eres mi Padre, tú me creaste. Señor, voy a vivir por convicciones. Si tú dices que es así, así es. Si tú dices que es tu mandamiento, yo te voy a obedecer. Señor, toma mi voluntad, porque aquí el Dios de la gloria, Isaías 59, yo habito en la santidad, en aquellos que me rinden su voluntad, aquellos que son quebrantados y humildes en el espíritu. En los últimos tiempos, hermano, en estos tiempos, no tienes idea de las sediciones, espíritus del diablo que quieren tomar, están tomando la voluntad de los seres humanos. Le doy una idea tantito para que usted tenga conocimiento de cómo hay personas, se lo digo con todo mi corazón, en los últimos tiempos van a ser seducidas por espíritus engañadores, porque tienen la voluntad tomada por los demonios, Satanás. Dice en 2 Tesalonicenses: no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía. La apostasía es la anarquía. Lo que dice en el libro de los Jueces, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Chécate ahorita cómo ya hay gente que cuando se veía antes que se aventara un tiro con el de la Guardia Nacional contra el soldado, y todo se está perdiendo los valores. La rebeldía que tiene el corazón del ser humano ahorita es terrible, la anarquía, hermano, porque ya estamos llegando al último tiempo. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano no quiere reconocer a Dios, se enoja cuando otros adoran a Dios. 100% de origen del diablo, Lucifer, que Dios lo reprenda. No solamente cuando divide, le da celo, mija, le da enojo. Empieza: ¿y tú por qué tanto vas a salir? Y ya no le gusta cuando alguien está alabando a Dios, cuando alguien grita para Dios, se pone como alterado. Esa persona está siendo influenciada por demonios.
Porque todo lo que es de Dios, de gozo, grito de júbilo, es lo que trae gozo, trae libertad, trae danza, trae canto. Y la otra persona, cuando, hermano, yo le estoy hablando la verdad, una persona que trae esos espíritus del diablo, que trae su voluntad tomada por demonios, por otros espíritus del diablo, se enoja, critica, se cree como muy pulcro. No, es que eso no es de Dios. Ese espíritu, hermano, antagónico es el espíritu religioso. Esos demonios, espíritus del diablo, están en contra de todo lo que es libertad de Dios. Están en contra de todo lo que es alegría, lo que es gozo, sanidad, liberación, poder que se mueva en el espíritu, hermano. Cuando alguien está tomado en la voluntad, siente enojo, siente play. ¿Por qué siente? Porque tiene influencia de espíritu del mal, cautividad, atadura, puede ser lazos, amar, está amarradísimo, no puede. Porque una persona libre está gozosa, está contenta, está libre en el espíritu, ha guardado y ha aprendido, me está escuchando, a hacer la voluntad de Dios y le ha rendido su voluntad de Dios. Cada vez que una persona se opone a lo de Dios, es porque su voluntad está siendo influenciada por un espíritu que engañó a Adán y Eva desde el principio. La dependencia de Dios o la independencia de Dios. ¿Quiénes fueron personas que murieron antes de tiempo por no caminar, rendir su voluntad? No quisieron bien con Dios, actuarse en sincero. Rápidamente tenemos a Saúl, tenemos a Elías, sus hijos, tenemos a Absalón, tenemos a Sansón, a Ananías y Zafira. Hermanos, son personas, discúlpeme, murieron antes de tiempo. Cuando una persona trae testarudez, está siendo influenciada en su voluntad por espíritus del diablo que son de rebelión, sedición, testarudez, brujería. Ay, brujería, sí, porque como pecado de adivinación, en primera de Samuel capítulo 13, sí, ese capítulo 13 versículo 15, ¿verdad? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Hermano, la persona con rebeldía. Yo le dije hace rato, la persona, usted lo puede ver de un cuerpo ya ancianito, débil en su cuerpo, pero con una voluntad terrible, amado hermano. Obstinación, autoidolatría. Cuando un hombre no rinde, no entrega, no sujeta la voluntad de Dios, el hombre estará gobernado por una influencia negativa que nos hará actuar con egocentrismo, ¿verdad? Con egoísmo, siempre haciéndonos ver por nosotros mismos y no por el bien común de los demás. Siempre, amado hermano, cuando no le rindo la voluntad a mi Dios, definitivamente mi enemigo Satanás la va a querer tomar. Y no solamente viene en él mismo, viene acompañado con otros espíritus. Las características del enojo, odio, coraje, todas estas cosas son manifestaciones posiblemente de que hay espíritus malos que han tomado la voluntad de ese hombre. Mi consejo como un padre espiritual es que usted le rinda la voluntad a Dios, porque una vez que usted le rinde su voluntad a Dios, ya no voy a actuar yo en mi carnalidad, en mis emociones, sino que va a ser Dios el que va a hacer su voluntad en mi voluntad y en mi vida. ¿Quién tiene tomada tu voluntad, tus emociones? Quiero decirte que cuando una persona está fuera de la voluntad de Dios, no se puede disfrutar de ese amor, de esa paz, de esa alegría. Ríndele tu voluntad al Dios de la gloria. Y si ha pasado por problemas, circunstancias difíciles de parte de Dios, ríndase de todo corazón y tome ese proceso como algo que Dios está trabajando en ti y que Dios te va a perfeccionar. Como dice Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cierre sus ojos por un momento, vamos a hacer una oración a Dios.